¿Empiezas, Roy? Hola, bueno, mucho gusto. Gracias por estar sintonizando esta charla. Esto es parte de Circus Talk, a partir de los diálogos de Circus in Changing Realities 2020, a series of virtual dialogues about the future of circus. Y estamos muy contentos porque estamos participando en esta charla desde el contexto latinoamericano. Y la charla se titula Hablemos de Circo, una mirada al futuro del circo latinoamericano a través del diálogo. Vamos a presentarnos y de ahí comenzamos. Hola, mi nombre es Julia y me gustaría comenzar por agradecer a Circus Talk la invitación que le hace a Hablemos de Circo para hablar del circo en Latinoamérica. El circo en Latinoamérica existe y quisiéramos pensar en cómo vemos el futuro del mismo, pensaría en fortalecerlo a través del diálogo, la reflexión, el intercambio de saberes y la cooperación. A lo largo de estas semanas en las que ha existido Hablemos de Circo, nos damos cuenta que existe un amplio abanico de posibilidades y propuestas interesantes a nivel académico, artístico y educativo, y que será importante reunir para crear una red donde podamos profundizar en el trabajo de los otros compañeros y así comenzar a pensarnos en conjunto e impulsar el trabajo del otro. En la primera charla de Hablemos de Circo nos dimos a la tarea de escuchar las inquietudes de los artistas, docentes, investigadores y persistentes del circo, y es a partir de ellas que hemos buscado expertos en cada temática y programar charlas con contenido que, además de ser amenas, puedan dar una referencia bibliográfica para sumar al saber de cada uno. Observamos que las inquietudes masculinidad, política, procesos creativos, autenticidad, riesgo escénico, salud, economía, pedagogía, decolonización, por nombrar algunos. Y si profundizamos en cada uno de ellos, escribiríamos una nueva forma de hacer circo en nuestros países. Y es por ello que necesitamos de todos y recordar que todos somos una pieza importante en la construcción de esta tarea. El resultado ha sido asombroso y hemos pasado de 13,000 a 2,800 participantes activos e inactivos y descubierto propuestas muy interesantes en diferentes lugares de Latinoamérica, que sin duda apuntan a construir estas estrategias. Creemos que el intercambio de saberes, cuestionarnos y el diálogo son la vía para construir nuevas propuestas y fortalecer el desarrollo en Latinoamérica. La pregunta de si esto nace a partir de la pandemia, quisiera responderla con un no, porque es una idea que nace hace mucho tiempo, pero la verdad es que sí, la pandemia nos confrontó a la carencia, a la falta de políticas públicas, a la desestabilidad y a los pocos beneficios que tenemos los artistas. Incluso nos llevó a cuestionarnos las prácticas que tenemos ya normalizadas, y es por eso que hoy nos queremos sentar a dialogar e invitarlos a que conozcan qué es Hablemos de Circo y a sus integrantes. Gracias. Hola, voy a partir hablando sobre nuestros panelistas. Gracias, Julia. Ella es Julia Sánchez, de AJA, es de México, directora creativa, artista y gestora, cofundadora del Centro para la Difusión de las Artes de Circo en México. María Noel Rosas, es de Uruguay, creadora, directora, gestora y docente de acrobacias aéreas, danza contemporánea e investigación escénica. Actualmente, codirectora de Colectivo CLO, plataforma de creación y circulación escénica, integrante de la compañía Mermejita Circus y colectivo Back to Back de danza y robótica. Marcelo Troncoso, de Chile, investigador, miembro de la compañía Suspensión Horizontal, del colectivo Ladra y de la Asociación Gremial de Nuevo Circo, Chile. Sociólogo de formación de la Universidad Alberto Hurtado. Aurora Villarroel Covarrubia, Aurora Vilco, es de México, docente de circo social y técnica de circo nivel recreativo, artista circense de multihop y danza con fuego. Está certificada como formadora de circo social por Cirque du Soleil y es responsable de la sede Machincuepa
Guanajuato dentro del proyecto Lazos de Agua de One Drop, programa social de Cirque du Soleil. Víctor Bobadilla Parra, investigador chileno y creador en circo contemporáneo. Actualmente trabaja en el circo contemporáneo como dramaturgista y mirada externa de la compañía de Circo Solca y la compañía de danza Santa Bastarda en Barcelona. En Chile, desarrolló un trabajo con la compañía Circo de las Máquinas como director y fundador. Actualmente desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrollando una investigación basada en la dramaturgia del circo contemporáneo. Charlotte Pescarí se inició en el circo en la Academia Fratellini, Escuela de Carampa y Vértigo. Se especializó en cable tenso y ha presentado en diversos festivales e instituciones de México y Europa. Es cofundadora del colectivo Plural e independiente de Maromeros en México. Paul Valle, mexicano, artista, director y fundador de Circo Alebrije, profesión ingeniería industrial, y ha participado de diversos espectáculos como creador, director y regie. Rodrigo Malet, de Brasil, acróbata, malabarista, payaso de circo y teatro. Estudió un posgrado en educación física por Universidad Estatal de Campinas. Aquí me presento, soy Romina Buscaglia, de Chile, bailarina, artista aérea en circo. Desarrollé una tesis sobre prevención de lesiones para circenses a través de la educación somática y la danza contemporánea. Desde el año 2011 desarrollo la acrobacia aérea en tela en el Estadio Croata, donde ahora soy docente. Y por último quiero presentar a Roy Gómez Cruz, de México. Estudió doctorado de Performance Studies en Northwestern University en Chicago, en Estados Unidos. Su investigación aborda etnográficamente comunidades de circo contemporáneo en Canadá, Estados Unidos y México. Actualmente trabaja con artistas y colectivos de circo internacionalmente para crear plataformas culturales de colaboración y producir contenido creativo. Gracias. Muchísimas gracias, Romy. Bueno, vamos a abrir la discusión y como comentaba Julia, los que estamos aquí somos los integrantes de lo que empezó a formarse ya como un colectivo de circo a través de fronteras, ¿no? Latinoamericano. Y nace precisamente como con esta hambre de saber más del circo latinoamericano y de encontrar referentes que sean alternativos a lo que circula generalmente cuando se habla de circo y precisamente cuando se habla de circo contemporáneo. Esto se derivó en charlas y poco a poco se ha ido construyendo una comunidad alrededor en este tiempo de crisis, pero alrededor de esta hambre y esta necesidad de conectarnos y de conocernos, de tener contacto entre las distintas culturas del circo, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en México, Brasil, Ecuador, porque sinceramente, y comenzó de ahí, y esto lo hablo quizás desde el plano muy personal, pero creo que varios aquí nos podemos identificar, yo me di cuenta en algún punto, a pesar de ser investigador de circo y de pasar bastante tiempo ya, más de 10 años, tratando de comprender, digamos, como un poco el panorama amplio del circo, es decir, como su economía, pero en relación como a su política cultural y en relación a lo que pasa en el escenario. Yo encontré como el concepto de identidades profesionales como un concepto útil que ayudaba como a vincular todos estos temas, pero para mí fue muy, muy difícil, muy complicado poder tener una idea de qué era el circo, ¿no? Y entonces me costó mucho trabajo ir entendiendo, como no vengo de circo, yo empecé desde la academia, desde una maestría en comunicación y me fui enamorando de la práctica de circo y luego de la gente de circo y luego de la comunidad, pero yo entré, digamos, como desde la academia. Entonces me costó mucho trabajo entender cuando decían como la gente, ¿qué es buen circo? Bueno,
tuve que hacer mucho trabajo de observar, de platicar, de entrevistar gente, pero a lo que voy es que dentro de este camino de ser investigador del circo, me acuerdo que alguien me preguntó como, oye, ¿qué está pasando en el circo en México por allá como del 2012, 2013? Y yo, en mi ignorancia, como que dije, bueno, pues no está pasando gran cosa, ¿no? Todo el circo contemporáneo está o en Canadá, que es como uno de mis lugares de investigación, o en Europa. Y me tuvieron que, de alguna manera, dirigir desde el norte y desde fuera de mi propio país y de mi cultura, para voltear y ver lo que estaba pasando en circo acá en México, ¿no? Y me sorprendió mucho el nivel de las compañías, la organización que tienen, o como la efectividad con la que han trabajado durante los últimos 10 años, algunos 8 años, algunos 5 años. Y entonces me di cuenta poco a poco que la verdad soy un ignorante de circo en Latinoamérica. Y entonces fue cuando decidí que yo iba al proyecto de doctorado con un proyecto orientado en Canadá, básicamente, y decidí abrirlo, ¿no? Y poder comprender al menos México, lo que estaba pasando en México, y de alguna manera compararlo porque me pareció muy importante. Entonces, por ahí nace un poquito esta discusión y este grupo que está detrás, ¿no? El que hemos estado trabajando para sostener un diálogo, porque pensar en un circo latinoamericano es un reto en sí mismo. No tomamos al circo latinoamericano como si fuera ya dado, ¿no? Como si fuera una cuestión que está ahí, sino cómo pensar el circo latinoamericano si ni siquiera tenemos mucha información de lo que está pasando en cada país. Después, cómo pensar la diversidad del circo y al mismo tiempo pensar la unidad del circo, ¿no? Si estamos hablando de un circo latinoamericano, de alguna manera estamos agrupando un montón de realidades diferentes para decir que existe o que podría existir, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de descubrir, un circo que nos identifica como latinoamericanos. Y entonces, esto nos obligó de alguna manera o la pregunta a partir del trabajo de difusión que hemos estado haciendo, por ejemplo, en las charlas, siempre la pregunta de, bueno, ¿qué nos une como latinoamericanos, no? ¿Y qué nos separa, qué distingue las diferentes culturas? Y nos dimos cuenta, lo que les mencionaba, en primer lugar, que necesitamos mucho más conexión, ¿no? Necesitamos encontrarnos, necesitamos dialogar y saber cómo pensamos, cómo producimos circo, cómo lo difundimos, sobre qué canales. Y nos dimos cuenta también que es un trabajo bastante difícil y bastante amplio y complicado, ¿no? Entonces, la charla de hoy va un poquito por ahí. Queremos empezar a abrir diálogo, queremos empezar a reunir y interconectar personas, compañías, organizaciones, organismos de circo en Latinoamérica y de alguna manera crear un espacio donde podamos pensarnos, imaginarnos, redefinirnos o definirnos y sobre todo conocernos, ¿no? Entonces, tenemos entre los panelistas diferentes perfiles de gente que está trabajando ya sea en la escena, ¿no? Es decir, creando circo, gente que está estudiando, artistas que tienen los dos sombreros, ¿no? Investigador, artista, difusor. Y entonces vamos a proponer una serie de temas y los vamos a ir abordando aprovechando el conocimiento que cada uno de nosotros, miembros de esta organización que se llama Hablemos de Circo, ya tenemos sobre su propia práctica y sobre el contexto, o sea, el país o la región atrás de las prácticas. Queremos abrir entonces con, como digamos, un momento, un tema central que es la creación, ¿no? De alguna manera, el circo empieza con esta parte de crear, ya sea no solamente crear para la escena, pero crear inclusive rutinas de entrenamiento. Entonces, vamos a pedirle a María Noel que si nos habla un poquito de Uruguay, ¿no? De su propia práctica, pero también del contexto uruguayo. Y la pregunta que incluso ella nos proponía es, ¿cuáles son las estrategias de creación más distintivas o más usuales del circo latinoamericano? Pero de nuevo, si podemos aprovechar tu experiencia, María Noel, en Uruguay, ¿cómo crea la gente? ¿Cómo creas tú? Y cómo a lo mejor refleja un poquito el contexto más amplio del país, por ejemplo. Buenísimo. Bueno,
Bueno, nosotros desde en Uruguay sucede que el circo es como el circo contemporáneo es una expresión bastante joven, o sea, tendrá unos 20 años como mucho de que se están produciendo cosas de circo contemporáneo aquí. Entonces, lo que empezamos a identificar con la colectividad del circo aquí era que en un principio trabajábamos más en creaciones colectivas, como la mayoría de los artistas de circo contemporáneo somos artistas que estudiamos otras disciplinas y que empezamos a practicar el circo un poco más autogestivamente, o independiente o autónomamente, como que sucede mucho esto de la traducción de saberes entre disciplinas. Entonces, por ejemplo, mi back es más de danza contemporánea y performance, y así con diferentes personas que venían más del teatro, otros que venían más de la educación física. Entonces, hay algo interesante, como que empezaba a suceder primero esto, como el formato de creación colectiva, y que recién hace poco empezó a suceder lo de empezar a trabajar más en el rol de dirección. Entonces, nosotros desde Colectivo CLO hemos transitado por todas las metodologías. Trabajamos creación colectiva totalmente horizontal, después también empezamos a trabajar con miradas externas, propusimos una mirada externa, después empezamos a trabajar con varias miradas externas en el mismo proceso, y ahora este último tiempo estamos trabajando más con un rol de dirección, pero asimismo este rol de dirección es bastante horizontal, en el sentido de que la creación es colectiva, pero hay una dirección escénica que es la que va decidiendo o sea, va decidiendo los momentos y los recortes de la escena y tal. Pasa con otros colectivos aquí en Uruguay que también tienen metodologías bastante similares. También sucedió en un momento que se invitaba mucho a personas de otras disciplinas de la danza o del teatro a dirigir obras de circo. Y algo interesante que pasaba con eso era que la escena circense que se producía era bastante particular, como que no sé, como que hay algo que percibo de la escena uruguaya y rioplatense en general, porque también en Argentina pasa bastante, que es como hay mucha búsqueda, mucha cosa experimental en ese sentido. Y bueno, también desde mi lado como artista y también conectando con varios artistas circenses del área contemporánea, como problematizando mucho el cuerpo circense, ¿no? Como la práctica circense en sí, que ahí me hace mucho sentido esto que hablaba Romy, bueno, cómo desde la interdisciplina empezar a buscar prácticas un poco más saludables también para el cuerpo y para la producción escénica, porque también si nos lastimamos, como que después es medio complejo el tema de la creación. Yo creo que la creación colectiva, como quizás por la misma situación y puede ser, ¿no? O sea, esto es una suposición mía de una falta de institucionalización, ¿no? A lo largo de toda Latinoamérica, tanto en educaciones, instituciones educativas como de reconocimiento legítimo al circo por parte del gobierno, como que obliga un poco a hacer este montón de roles, ¿no? Las compañías y los creadores terminan haciendo muchas cosas y entonces, por default, casi la creación es colectiva y un paso, como mencionabas, es empezar a incorporar este papel de director. La pregunta la lanzo a todo el público, pero sobre todo a Víctor, que es otro contexto el chileno, pero a lo mejor podemos también ahí rebotar ideas. ¿Cómo la dramaturgia de alguna manera permite entender estas diferentes formas de creación o nos habla de Chile, por ejemplo? De nuevo, cualquiera puede participar. Si Víctor quiere comenzar también y después abrimos un poquito aquí el diálogo. Sí, bueno, en primer lugar, hay que poner en contexto la situación que ocurre a nivel global, que si hablamos de dramaturgia en circo, primero es algo nuevo, ¿ya? No, habrá sido desde el 2010 en donde se empieza a aplicar el concepto de dramaturgia de circo contemporáneo. Sabemos que la dramaturgia existe desde hace mucho tiempo, no solamente dentro de una dramaturgia textual, sino también de una dramaturgia corporal. Muchas veces la danza fue un ejemplo de eso.
Y después, para contextualizarlo un poco en lo que es Latinoamérica, hay que ver que existen ciertas similitudes y diferencias dentro de todo esto. Primero vamos a hablar de las similitudes, es decir, qué es lo que nos une y un poco lo que dijo Roy, que hay un tema de identidad en el circo. Sabemos que esa identidad también se construye desde un territorio, ya a través de una influencia tanto teatral, tanto del circo tradicional, que son muy importantes. Es decir, desde que se creó la esencia del circo tradicional en Estados Unidos, los recorridos que se hicieron fueron hacia distintas partes, tanto el territorio americano como también el territorio sudamericano. Entonces baja por México, se desarrolla en Chile, va hacia Argentina, va hacia Brasil y va construyendo una identidad. En este caso, podía ser un poco hegemónica dentro de esto igual, es decir, una identidad que tiene que ser un circo de carpa, tiene que ser un circo Mm, de contexto de número, pero lo mm, interesante dentro de esto, y lo puedo aplicar un poco a Chile, es lo que ocurre con el tema de la identidad, donde se aplica una hibridación, donde hay una experimentación, donde hay un recorrido, y después del mayo 68, que ocurre en Francia, empieza a nacer una identidad de teatro y de búsqueda de laboratorio. Eugenio Barba, Grotowski, Ariane Mushkin, que algunos de ellos, en este caso Eugenio Barba como Ariane Mushkin, viajan a Latinoamérica y empiezan a relacionarse con artistas, en este caso en Chile, con Andrés Pérez, el ejemplo del Gran Circo Teatro, que Andrés Pérez viaja a Francia, descubre una forma de crear europea, occidental, vuelve a Chile, pero lo aplica al territorio. Y eso es mm. interesante porque quiere La Negra Esther, que es como la obra culmine del Gran Circo Teatro, es una compañía de teatro, pero también hace las primeras nociones de circo a nivel identitario, es decir, un circo chileno y, por qué no también decir, quizá un circo latinoamericano. Ya es una tesis muy interesante también porque eso es lo que yo estoy investigando a nivel de doctorado, es decir, cuál es la dramaturgia que habita en cada territorio, sobre todo en Latinoamérica, pero también qué es la dramaturgia que habita a nivel global. Es decir, cómo creamos circo contemporáneo en este caso y cómo va desde la esencia, desde el pensamiento, desde la filosofía, hacia la puesta en escena. Entonces, eso es lo interesante también, y hablando un poco que, como dice Noé también, cómo se hace esto a través de un laboratorio, de una experimentación, de una puesta en escena, desde esta visión de la mirada externa y poner todo en un consenso. Y ojo también con eso, que hablar de dramaturgia es algo nuevo, entonces es un poco complejo poder ponerlo en escena, pero dentro de eso, algo muy interesante, que ya voy terminando un poco, es la influencia en este caso, tanto del teatro, a nivel de hibridación cultural y también de la danza, el circo tradicional, ya, el circo moderno, y actualmente y en Chile, ya termino con el tema de Canadá y Europa, cómo influencian para crear tanto el Circo del Mundo, colectivos como La Pato Gallina, que se crean también productos chilenos, pero dentro de eso con influencia europea. Entonces, a lo que voy buscando finalmente es que cada territorio hay un circo nuevo, algo que va a aparecer. Entonces, eso es lo interesante también de que hay una similitud, pero también hay una diferencia dentro de todo esto. Y finalmente ya el tema de reconocer esto que está habitando y poder darlo a conocer. Eso. Muchas gracias, Víctor. Hay una duda en lo que estabas comentando. Si la dramaturgia de alguna manera es algo nuevo, ¿cómo la viven los demás en el otro país? Y que tiene que ver con lo que empezaba a María Noela a platicarnos sobre la creación. No sé si alguna otra persona de aquí del panel nos quisiera platicar un poquito, si, por ejemplo, en México o en Colombia, ¿qué uso y o qué otras alternativas a la dramaturgia hay para crear? Igual para ponerlo en contexto también es interesante saber cómo trabaja cada compañía dentro de su forma de creación. Es Mm, decir, lo que me he dado cuenta hace poco dentro del trabajo es cómo este proceso de creación, desde la idea hasta la puesta en escena. Y ojo, muchas veces, y un poco en mi investigación que hice en el máster, que muchas veces todavía caemos en el número de creación, es decir, un número de malabar, un número de cuerda, un número de esto. Y eso es interesante también, pero cómo lo llevamos también hacia la experimentación, hacia lo performático, hacia la hibridación, es mm, decir, cómo puedo hacer desde los aparatos, o sea, un poco, y es igual, ojo con eso también, que un poco igual de influencia occidental, pero eso es lo interesante porque después podemos pasar a lo que puede decir Charlotte sobre cómo se mezcla también las culturas, en este caso puede ser una cultura indígena,
hacia también una influencia hegemónica que es el circo en este caso. Entonces, ¿cómo algo completamente diferente pueden cohabitar dentro de esto o no cohabitar? ¿No? Paso ahí la palabra. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo una compañía que se llama Transatlantic, que bueno, para resumir, pues es justo, pues, se quiere creación transcultural y pues el vínculo entre diferentes maneras de danzar en una cuerda, un alambre o etcétera, bueno, en equilibrismo. Y bueno, nosotros la primera creación que hicimos fue en el 2011, en el marco del que iba a ser el Año de México en Francia, que no se hizo, pero la creación sí se trató de hacer sin presupuesto. Y lo que, bueno, es que creo que tengo que empezar como, bueno, yo trabajo con maromeros y la maroma no es considerada como una profesión, ¿no? Entonces, como que el concepto de creación es algo que para los maromeros que trabajaron en la compañía, para ese espectáculo que eran dos, pues el concepto como de creación no era algo que les llamara al principio, ¿no? Pero bueno, con mucha paciencia e incitando como a, pues, meter ideas de su cultura, ¿no? Y ellos viviendo en la Ciudad de México, que ya había habido como un cambio en su vida, pues el resultado fue que ellos hablaron de la ciudad y nosotros hablamos del pueblo. Y así fue que se hizo la creación. Ese espectáculo, bueno, se hizo muy pocas veces, pero a nivel humano y a nivel antropológico, bueno, para mí fue muy interesante, también para lo que después fue mi investigación. Y eso, ¿no? O sea, eso demuestra que incluso en un mismo país, lo de la creación transcultural ya es un tema. Entonces, mientras más países involucres, creo que más rico y más complejo y más retos emergen. Y bueno, creo que eso solo, bueno, con 10 años, casi 10 años de retrospectiva, pues solo enriquece, por ejemplo, esta iniciativa nuestra bueno, de Hablemos de Circo y pues tenemos mucha tarea, creo, para el futuro, que es el tema de hoy. Muchísimas gracias, Charlotte. Me resalto, ¿no?, la idea de que inclusive dentro del mismo país hay todavía esta quizás tensión o esta necesidad de entender dentro del mismo país, ¿no? Sí, que ya es un reto, además de antes de pensar en Latinoamérica. Tenemos otro tema también que queremos tocar, que es el de la pedagogía, la ciencia y la tecnología. ¿Quieres, Julia, moderar este tema? Sí, pues justo encontramos a Rodrigo porque estábamos haciendo esta charla de ciencia y tecnología y nos llamaba mucho la atención cómo en América Latina se aplicaba el uso de la ciencia y la tecnología. Encontramos que habían distintos proyectos que se tocaban y que de una u otra forma uno complementaba al otro. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que Rodrigo nos hablara un poco de cuál es la influencia que tiene la ciencia y la tecnología en los procesos formativos y creativos de circo en América Latina. Evidentemente, en Brasil se está haciendo un gran trabajo en este rubro, pero si nos puedes como hablar un poquito más de tu trabajo y de lo que se está haciendo por allá, Rodrigo. Bueno, buenos días. Claro, vamos allá.
Yo hago parte de un grupo de investigación en Brasil de la Universidad de Campinas y tenemos como 15 años de grupo de estudios e investigaciones. Estamos investigando, más profundizando en la enseñanza del circo. Entonces encontramos un camino para entender un poco cómo está la enseñanza del circo en Brasil, solo en el contexto brasileño, pero como en contexto mundial. Y vimos que hay muchas escuelas y distintas formas de enseñanza. Entonces, y como el circo, la familia y ahora escuelas de circo, hay un proceso largo o un proceso de tiempo para quedarse como artista. Entonces, para investigar la utilización de tecnología y ciencia para disminuir el tiempo de la enseñanza. Entonces, vimos que algunos de los profesores y de los técnicos han utilizado algunas de las tecnologías como superficies elásticas para disminuir el impacto del suelo y también desarrollar las técnicas un poco más rápidas. Aunque hay algunos problemas de utilización de ciencia porque muchos de los profesores no han tenido una formación científica. Entonces, cuando te pone un proceso científico o algunas herramientas científicas, muchas veces no hay la organización del profesorado o de la escuela. Entonces hay un problema de comunicación muchas veces. Pero hay algunas escuelas, principalmente superiores, que tienen un grupo de investigación y están creando muchas cosas y utilizando mucho la ciencia para entender un poco del proceso como un todo, y no solo localizado en un lugar como una escuela. Entonces estamos en un proceso grande, tenemos aquí en Brasil como 30 trabajos de investigación producidos como tesis de maestría y doctorado en la educación física, donde es mi grupo de investigación, entendiendo un poco de ese proceso de enseñanza. Pero hay mucho para investigar, aunque en mi postdoctorado visité solo la Escuela de Circo de Brasil, Escuela Nacional de Circo, mucha cosa para ver, mucha cosa para comprender el proceso. Y cada local es muy distinto un del otro, entonces hay que ver todo un recorrido alrededor de la escuela, del país, para comprender un poco el proceso de enseñanza en cada lugar. ¿Creen entonces que sería importante plantear, por ejemplo, a través de la pedagogía, diferentes herramientas como auxiliarnos un poco más de la ciencia o como decía Romy, de la danza, para crear como una metodología que se aplique a este contexto? Aurora, ¿qué nos podrías contar acerca de estos planteamientos pedagógicos que están surgiendo aquí en América Latina? Ay, creo que Aurora está pausada. ¿Alguien le gustaría responder esa pregunta? Sí, creo que se pausó Aurora. ¿Mateo? Sí, bueno, justamente uno de los trabajos que yo llevo realizando es la creación de un centro de ayuda para estudios de circo, ¿no? Entonces, esta es como un gran inconveniente que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, yo lo digo desde Colombia, el hecho de plantearnos las posibilidades
de poder estudiar y profesionalizarse dentro de cada país. Por ejemplo, en Colombia no existe una escuela profesional de circo que sea avalada por el Estado. Existen diferentes academias que otorgan diplomas y certificados, pero no un certificado estatal. Entonces esto hace que el circo en Colombia tenga una validez un poco más baja con respecto a el trabajo que podría realizarse profesionalmente para cualquier ámbito, ¿no? Entonces, mi trabajo con la CAEC, que es el Centro de Ayuda para Estudios de Circo, es facilitar herramientas para que los jóvenes puedan ir a una escuela desde Colombia profesional y asimismo poder regresar a Colombia para después plantear todo un mecanismo de aprendizaje. Entonces, este era como el pequeño aporte que quería hacer con respecto a Colombia, en realidad. Súper. Aurora, no sé si lograste escuchar la pregunta que te hicimos. Es que te cortaste, ¿nos escuchas bien? Aurora. Bueno, creo que... Hola, es que estoy teniendo problemas con el audio, pero escuché mi nombre al final. Es que te habíamos hecho una pregunta antes y te pausaste, entonces ya no supimos si escuchaste la pregunta, que era ¿cuál es la importancia de tener un planteamiento pedagógico en la enseñanza de las artes circenses y la vinculación con otras ramas como la ciencia y la tecnología, por ejemplo? Ok, bueno, creo que es importante de entrada siempre tener un planteamiento pedagógico porque es una manera en que nosotros mismos nos clarificamos qué vamos a planear, qué vamos a analizar, a desarrollar y a evaluar dentro de un proceso de enseñanza. Entonces, a partir de que también tenemos un planteamiento pedagógico, sabemos las herramientas que tenemos a nivel de conocimiento. Por ejemplo, qué queremos hacer, qué necesito hacer para obtenerlo o qué posibilidades tengo o puedo inventar para lograr mis objetivos, que es aquí un poquito donde yo lo vincularía con la tecnología. Es decir, qué conocimientos tengo actualmente que se han desarrollado con el tiempo en algún tipo de metodología, que han desarrollado ejercicios funcionales que me van a servir en el aprendizaje de algo, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de ejercicios me ayudan a desarrollar habilidades cognitivas o habilidades físicas de una manera mucho más eficiente a través de los conocimientos que se han estado realizando, que esto también ayuda justamente a tener el tener un planteamiento pedagógico, por ejemplo. Voy sistematizando, voy identificando y voy recopilando información que me ha servido, qué impactos positivos han tenido, qué cosas me han funcionado, qué cosas no me han funcionado, y a partir de ahí puedo ir también creando una guía de conocimientos actualizados acerca de qué cosas necesito, qué cosas me pueden servir dentro de un proceso de aprendizaje, por ejemplo. Y como lo vincularía también es que a veces no todos tenemos se podría decir, la infraestructura necesaria para poder realizar algunos ejercicios con el material adecuado, pero si tenemos conocimientos, si tenemos ejercicios funcionales o un planteamiento pedagógico, podemos utilizar otras herramientas que quizás dentro de nuestras posibilidades económicas nos permitan desarrollar las mismas habilidades físicas, psicomotrices, psicológicas necesarias en nuestros artistas, en nuestros estudiantes. Si a lo mejor yo no tengo la infraestructura económica para tener ciertas herramientas, bueno, pero puedo tener la tecnología del conocimiento, de los saberes, para poderlo hacer funcional, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde ese es mi punto de vista, ¿no? De la forma en la que yo relacionaría un planteamiento pedagógico funcional en relación a la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? O incluso a las ciencias sociales, ¿no? Porque también cuando hablamos de ciencia, no solamente hablamos de ciencia exacta, sino que también hablamos de las ciencias sociales y de los modelos que se han podido desarrollar justamente para, a nivel neurológico o a nivel de aprendizaje, poder tener nuevas herramientas que nos sirvan para tener ejercicios funcionales, tanto mentales, psicomotrices y físicos.
Claro, qué bueno que tocas este tema de la infraestructura y la relación con la tecnología y que nos puede ayudar a, pues, a crear nuevas metodologías o sí, que nos auxilien, ¿no? En esta tarea tanto artística como pedagógica. Porque justo en la plática de salud nos dimos cuenta también de la importancia de la seguridad y que la seguridad va un poco relacionada hacia todo, ¿no? A tener una buena infraestructura, buen material pedagógico, buenos docentes, que sean también creativos, que no solo vayan como enfocados hacia la técnica para que el alumno se sienta seguro de poder desarrollarse en todos los ámbitos, ¿no? Yo le quería preguntar a Paul, que se ha dedicado mucho a la investigación y a la producción como tal de material de seguridad y de nuevos aparatos. Sé que Paul se da a la tarea de sentarse con el artista y preguntarle qué quiere para el número que va a lograr. Y entonces viene toda esta concepción de material que Paul está haciendo en México y que ha llevado también a muchas partes del mundo, ¿no? Estas ideas. Y me gustaría un poco que nos contaras, Paul, pues cómo llegas a este trabajo de la mano, ¿no? Con el artista y la tecnología y la ciencia y lo pones ahí como al servicio pues del artista, ¿no? Para crear su material. Sí, así es, gracias. Pues es importante justamente esto acá, mi trabajo, lo que me corresponde con el conocimiento que tengo en la formación de ingeniería y en la parte técnica, y ya un bagaje importante también en la parte artística. Para mí es súper esencial qué es lo que el artista está buscando conforme a la necesidad de su creación. Entonces, mi trabajo es sentarme con el artista, como lo comentas antes, y hacer una investigación sobre el tema que quiere desarrollar y sobre eso creamos, estoy hablando meramente de los aparatos ahora aéreos, también pueden ser incluso aparatos de piso, pero bueno, técnicamente en aparatos aéreos implica toda una investigación sobre el uso del aparato, ¿no? Si ya quieres hacer una funcionalidad diferente, si ya existen, por ejemplo, diferentes disciplinas que ya se conocen como técnicas muy conocidas, valga la redundancia, los straps, el aro, pues cómo hacer una variación de este aparato. Se habla y se investiga con el artista qué modalidad o qué versatilidad le quiere dar, y sobre eso vamos haciendo un estudio sobre el tema del aparato, si el aparato es funcional para el artista, si él realmente es lo que quiere expresar, y bueno, se van haciendo pruebas también sobre ello, ¿no? Y todo esto también va de la mano junto con el conocimiento de cómo crear y cómo desarrollar equipo técnico o aparatos de circo, ¿no? Esto lleva, pues, como todo, un conocimiento previo de qué materiales, qué procesos de producción deben de generarse para realizar equipo de seguridad y aparatos seguros, ¿no? Porque ahora hablo acá en México, de repente no existe todo el bagaje de conocimiento en todos los artistas o alguien que de verdad asesore este tipo de cuestión para poder desarrollar un aparato seguro, ¿no? Porque eso depende de muchos factores, del tipo de material que estoy metiendo, de los implementos de conexión y de dónde lo voy a sujetar o anclar o colgar, ¿no? Entonces hay un montón de variantes que el artista debe de conocer también, porque al final él lo va a usar, pero la especialidad dependerá ya de un rigger y de la parte de dirección artística también, de cómo está funcionando ambas partes. Entonces, para todo ello también, todo esto que se está generando junto con las charlas latinoamericanas, es importante difundir, ¿no? Cómo generar protocolos de lugares seguros, cómo generar instructivos de usos de aparatos, del espacio, de si la colchoneta está de manera adecuada, de si el aparato está muy bien colgado, de si el material con el que se hizo este aparato mío, hablando del artista, es propiamente seguro y va a ser justamente funcional para lo que yo voy a ejecutar, ¿no? Y especialmente hecho para que me sirva como la parte íntegra del número. Bueno, eso es meramente lo que quisiera aportar. Sobre de México, bueno, creo que nos hace falta todavía un
muchos protocolos, muchos incentivos sobre el tema de seguridad de origen acrobático en su generalidad y poderlo difundir también, ¿no? A nivel Latinoamérica. Eso para nosotros es súper importante. Sí, y justo ahora en Hablemos de Circo, estamos pensando en juntarnos todos para crear estas infografías y estos protocolos y poder como aportar en este tipo de materiales que necesitamos. Por ejemplo, relacionado a la investigación, tengo una pregunta y la voy a lanzar ahí a quien la quiera responder. ¿Cómo reconocer una historia circense latinoamericana en conjunto o en paralelo y desde ese lugar hacer un diagnóstico o una radiografía de la situación actual y quizás visualizar un futuro posible y deseable? Yo respondo rapidísimo a eso. La última parte que decía Aurora acerca de la pedagogía, que es la sistematización de conocimiento, a mí me parece central ahorita casi en todos los temas. Es incluso abrumante hablar de circo, porque es como si jalas una hebra de discusión y se viene toda una cosa que, es decir, hay mucho por discutir, hay mucho por hablar, y creo que desde la investigación podríamos tomarlo desde un sentido más amplio, no solamente como la investigación académica y que es importante, ¿no? Yo vengo de ahí, y difundir y socializar esto, pero sobre todo este esfuerzo por sistematizar conocimiento, sea sobre la estética, sea sobre la política del circo, sea sobre cómo las economías, cómo se organizan en México, en Guadalajara, en Chile, en Argentina, y poder transmitir este conocimiento de una forma más ordenada, porque creo que ese es uno de los retos más importantes que estamos enfrentándonos o dándonos cuenta ahorita, que hay que como cambiar y un poco poner ese chip de crear un discurso alrededor de las artes circenses y de las formas de producción. Y la sistematización, o sea, como poder presentar este conocimiento y estos temas de forma que alguien más pueda intervenir y participar, yo creo que es fundamental, es como uno de los retos para mí muy importantes para la evolución del circo en el futuro, ¿no? Entonces, en lugar como de contestar desde, por ejemplo, mi investigación, yo creo que vale la pena como una invitación a sumarse a ese trabajo de ir, si hay que hablar de historia, bueno, ¿cómo vamos a hablar? ¿No? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a presentarnos el conocimiento? ¿Quién lo va a escribir? ¿Quién lo va a poner en video? ¿Quién lo va a poner en audios? ¿Cómo vamos a dialogar sobre la historia de circo en localidades y comparar? ¿No? Entonces, para mí lo que mencionaba Aurora de sistematizar el conocimiento y difundirlo es súper, súper importante. Charlotte, ¿tú quisieras aportar a esto, que tienes un trabajo muy amplio en justo la historia latinoamericana? Pues para mí más bien como reaccionando a lo anterior, para mí el arte y la ciencia, ¿no? O sea, tanto social como dura, porque no me gusta decir exacto o inexacto, también las ciencias sociales pueden ser muy exactas, pues son súper importantes, o sea, desde lo que dice Paul del rigging, del contexto cultural, social en el cual tú te vas a formar y vas a crear y después vas a difundir tu obra, ¿no? O sea, creo que eso pues, debe de ser parte, ¿no? De la formación de un artista circense en cualquier lugar del mundo. También, bueno, obviamente todo lo que es biológico, ¿no? Pues conocer el cuerpo humano, ¿no? Porque al final hablamos de lenguajes y etcétera, pero pues nuestro instrumento de trabajo pues es el cuerpo, ¿no? Entonces, mientras más conozcamos sobre nuestro cuerpo, sobre en dónde nos situamos, con quién nos relacionamos y etcétera, o sea, creo que todo eso solo puede
mejorar la creación circense, o sea, no solo en Latinoamérica. Y, o sea, es que lo de la pregunta, hay muchas preguntas en tu pregunta, y no sé, yo sí, bueno, yo soy etnóloga, no soy historiadora, pero sí tengo un trabajo etnohistórico de las prácticas acrobáticas en Mesoamérica. Y pues sí creo que hay que darles su valor, no como circo, pero como algo que existió, que se transformó en la colonia y que hoy en día también sigue existiendo, ¿no? A la par del circo, y que se relaciona forzosamente con el circo, ¿no? Con los diferentes tipos de circo que hay en el país, ¿no? Con el circo de carpa o clásico, con compañías de circo contemporáneo, porque de alguna manera son foros muy abiertos, en donde pues creo que cada vez más se van a presentar ese tipo de creaciones, como las llamaba Víctor, ¿no? Híbridas, ¿no? Y creo que pues esas son experimentos, bueno, que involucran las artes y las ciencias sociales, y pues que ojalá y sean fructíferos, y haya cada vez más espacios que tomen el riesgo de programar este tipo de cosas, ¿no? Es todo, no sé. Nos estamos ya quedando sin tiempo, y estaría bueno como poder pasar al siguiente tema, pero me gustaría antes escuchar a Marcelo, si tienes algo que sumar a esta última pregunta que hicimos, Marcelo, antes de que pasemos a la que sigue. Creo que está frozen. Creo que está frozen. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Roy. Sí, nos gustaría terminar la discusión desde el artista, ¿no? Y hacer una pregunta también para poder comprender este futuro. Como que comprender el futuro requiere un poquito las tres cosas, ¿no? Como reconocer el pasado, hacer un diagnóstico de lo que está pasando en el presente y de una manera más informada poder visualizar el futuro. Pero digamos, todo este contexto de las pedagogías y de lo que pasa, ¿no? Como cómo crear, finalmente el artista o la vivencia del artista es una de las partes centrales, ¿no? Y como decía Charlo, la vivencia del cuerpo. Entonces nos gustaría cederle la palabra también a Romy y a Mateo para preguntarles sobre, desde el papel de artista también, y a los demás, si alguien quiere participar, cómo, por ejemplo, la danza, en el caso de Romy, puede complementar y ampliar la práctica de circo, y cuál es tu vivencia en el contexto chileno. Y a Mateo, por ejemplo, también, que tiene este doble papel, ¿no? Haciendo trabajo de difusión, haciendo trabajo sobre el circo en Colombia, también haciendo arte y estudiando o tomando el camino de la profesionalización. Cómo el artista adquiere un cierto compromiso hacia el lugar de origen, moviéndose por todos estos lados, ¿no? Entonces dejo como las dos preguntas, pero háblenos de su experiencia como artistas y desde su contexto. Porfa, el que quiera contestar. Romy, si quieres iniciar. Bueno, cuando decidí estudiar danza fue para complementar todo este camino en el circo que ya estaba teniendo. Y al entrar descubrí que la respiración, que es algo vital, que está al día, es súper importante para el manejo de nuestra musculatura, nuestro cuerpo en movimiento, y ayuda mucho a manejar tensiones y liberar otras.
También encontré diversos estudios sobre energía y el espacio, como la cinética y la coréutica de Rudolf Orlaban, donde se unen estos tres factores, que son la energía, el tiempo y el espacio. Y cuando se usan de forma más adecuada o se entienden mejor corporalmente, la energía en esto influye y puede crear un mejor movimiento y también una mejor composición en el espacio, donde puedes hacer un movimiento más tridimensionalmente o bidimensionalmente. Pero también se puede abarcar el espacio desde un lugar que lo condiciona, por ejemplo, en un semáforo. Los artistas de los semáforos, el espacio no es condicionado para hacer arte, pero las personas se lo toman y realizan esto y lo hacen suyo y hacen un manejo de tiempo y energía muy especial para esto. En fin, quiero decir que la danza nos permite jugar en el espacio para llegar a distintas maneras al mismo ejercicio. Por ejemplo, un acróbata, cuando va a preparar y hacer un flick-flack, las personas que ya manejan un poco de esta información saben antes de que lo va a realizar. Entonces, la danza permite el juego previo a que sea menos predecible y lograr el lanzamiento del flick-flack de forma más sorprendente. Bueno, en fin, el teatro, las artes visuales, la arquitectura, literatura, poesía, etcétera, cualquier cosa nos puede complementar a una mejor formación y creación de una obra o desarrollo personal. Yo lo encontré desde la danza. Eso, y por ejemplo, hay una obra que me gusta bastante que es de Cody Harrell, Undo se llama, que es una obra que aparece un trapecista y muestra mucha sensibilidad en un elemento que es bastante más tosco. También, por ejemplo, está una obra que se llama Fuerza Bruta y que es un espectáculo que juega con el espectador. Lo hace parte de la obra, rompe con la cuarta pared y entonces vincula mucho más al espectador. Y así como obras chilenas, también quiero destacar el egreso de la Escuela del Circo del Mundo, donde tocan el tema del estallido social y crean distintas atmósferas dentro de eso, jugando con toda esta temporalidad y diversos espacios. Eso. Gracias. Muchas gracias, Romy. Mateo, si tienes alguna respuesta hacia lo que menciona Romy o hablarnos también de tu experiencia desde el papel de artista. Sí, me parece súper importante esta parte de reconocernos y de saber encaminar cuál es el objetivo que tenemos nosotros como artistas circenses. Con respecto como la pregunta que haces, siento que el papel que tenemos que jugar dentro de la sociedad como artistas circenses latinoamericanos es algo muy filosófico que, digamos, yo me lo pregunto diariamente. Yo, digamos, llevo 10 años estudiando circo fuera del país, fuera de Colombia, y en este tiempo, pues, me he interrogado cuál es la identidad que tengo y cómo puedo llevarla a cabo fuera de Colombia, ¿no? ¿Cómo puedo continuar con mi cultura y demostrando mis raíces estando fuera y con este espíritu nómada que el circo lleva en su esencia, ¿no? Porque pues es bastante difícil preguntarnos cómo representar esto diariamente si no estamos en el país de origen, si no tenemos estas mismas como acercamientos hacia nuestro lugar de nacimiento. Entonces, yo he encontrado alternativas como el proyecto que les había comentado del CAEC, que lo que intenta es generar una red en donde los chicos que salgan y viajen del país se enteren de cómo podemos unificar y representar a Colombia en el extranjero. Entonces, siento que aparte de jugar un papel artístico y que se lleve a la escena, también es importante demostrar que el circo también puede ser estudiado, que el circo también puede ser
trabajado de una manera más teórica y que podría hacerlo llegar a los países del continente latinoamericano, en donde se ha trabajado poco esta especie, esta derivación del circo. Muchísimas gracias, Mateo. Julia, no sé si quieres agregar también algo en este tema, en tu papel de artista, creadora, trabajando también con diferentes equipos interdisciplinarios de artistas. Sí, respecto a esta pregunta de cómo vivimos el ser nómada y fluir entre espacios, siento que el ser nómada no nada más es algo físico en mí. Por ejemplo, sí tengo una movilidad constante cuando voy a presentarme en algún lugar o cuando voy a crear algo o cuando voy a organizar un festival. Físicamente sí me muevo, pero también me gusta pensar que puedo transitar diferentes roles y también al mismo tiempo que puedo transitar en saberes, ¿no? Que es lo que me sucede ahora con este proyecto Hablemos de Circo, porque ahora yo centro más mi visión artística hacia esta parte de la ciencia y cómo crear a partir de conceptos físicos, pero al mismo tiempo estoy transitando en temas de sociología porque están aquí, ¿no? Y están vivos y entonces siento que esa es de una u otra forma la tarea que tenemos cuando preguntas el compromiso que tenemos con nuestra casa, pues siento que el compromiso es ese, ¿no? Como poder conectarnos, darnos herramientas el uno al otro y permitirnos el transitar otras cosas y no quedarnos solo en un rol, sino poder expandirnos, ¿no? Como decía Noel hace mucho en una charla, ¿no? De este circo expandido. No sé de qué forma ella lo ve, pero a mí me hizo pensar mucho en esta, de podernos, no sé, como un árbol ramificar y tener conocimiento de muchas cosas, para entonces poder encontrar qué es lo que quiero decir yo, ¿no? Y parte de lo que ahora tengo este conocimiento de muchos lugares y muchas formas de crear y muchas formas de hacer, y ahora que lo tengo me lo puedo quitar y saber qué es lo que yo quiero tomar para mí y lo que quiero comunicar. Creo que ahorita es en donde estoy yo y ya, nada más. Muchas gracias. Vale la pena como abrir un poquito antes de cerrar. Nos excedimos unos minutitos, pero creo que vale la pena abrir a todos los participantes. Si alguien quiere agregar alguna reflexión final para antes de hacer el cierre. ¿Noel? Sí, que bueno, también coincido totalmente con Julia esto de el expandir los roles, como que genera una retroalimentación entre la práctica de gestora como directora, de directora como artista, como que hay ahí una retroalimentación constante, y también es una estrategia de generar contenidos aquí, o sea, porque también hay una realidad en Latinoamérica a nivel contexto socioeconómico que a veces puede llegar a ser un poco compleja la subsistencia, pero creo que en esta expansión de roles se genera tanto eso, como el generar una estructura sólida donde poder trabajar, así como también intercambiar saberes. Y en ese sentido, también me parece súper importante, como yo soy re fiel militante de las coproducciones, como estrategia de conocernos, pero también de hacer viables nuestras investigaciones y nuestros procesos creativos. Y siento que en esto del futuro y en la situación en la que estamos, que no sabemos cómo va a ser nuestra realidad laboral y profesional para muchas personas, como que cada vez más creo que el hacer red y el intercambiar saberes y el intercambiar experiencias es lo que nos va a fortalecer como comunidad aquí en nuestra realidad, porque también es eso también, ¿no? Partir de lo que tenemos, de lo que somos y de cuál es nuestra situación, entonces a partir de ahí podemos generar estrategias
para sobrepasar toda esta situación. Muchísimas gracias. Charlotte. Bueno, yo quería agregar algo sobre el poder poder tener varias profesiones o dos aspectos de la misma. Creo que eso es una riqueza de países latinoamericanos. O sea, por ejemplo, uno voy a poner en Francia, que es lo que mejor conozco, pero pues, probablemente en Alemania sea lo mismo. Pues o eres artista, o eres investigador, o eres gestor, o así. Y no puedes o sea, sí puedes, pero no eres reconocido como, o sea, eso de artista e investigador, pues es como muy, muy nuevo y ni es muy aceptado en el mundo artístico, ni es muy aceptado en el mundo científico, ¿no? Entonces, y voy a retomar como la palabra de Roy de lo de los sombreros. Pues aquí puedes tener muchos sombreros y hacer malabares con ellos. Y pues, o sea, sí es algo que surge de algo que podemos llamar un vacío, pero lo que a mí me gusta del vacío es que lo puedo llenar, y lo puedo llenar con más gente, ¿no? Que tal vez tiene otros sombreros y tienen otros colores, otras formas, y etcétera, y pues yo cerraría con eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra reflexión final? Víctor. Sí, bueno, no, lo último ya, y aprovechar esta oportunidad también de las plataformas. Sabemos que Circustalk nos da la oportunidad de hacer esto y podemos hacerlo en nuestro idioma, y esto es muy necesario también para el territorio latinoamericano e iberoamericano, porque no hay información dentro de tu lengua, en este caso, ¿ya? O la información que hay está muy escondida, hay que asociarse, hay que buscar con un contacto con otro. Hay entidades que lamentablemente lo manejan en un sistema burbuja, que ellos no lo quieren hacer, pero entonces eso se forma. ¿Y a qué voy con eso? De que también el circo en Latinoamérica ha hecho una política de descubrimiento también, de cómo desarrollamos este circo, desde el semáforo en la calle, que es algo netamente latinoamericano, que se ve, y que también artistas latinoamericanos están en todas las escuelas de circo. O sea, tú vas a KINAC, tú vas a Fratellini y hay alumnos latinoamericanos. Entonces, lo importante es eso, de poder entregar también este conocimiento en las plataformas y sentirnos también que el circo obviamente no pertenece a Latinoamérica, pero tampoco pertenece a Europa. Entonces, lo interesante de eso es poder problematizar también y ver estas similitudes y diferencias que lo estamos descubriendo ahora. Y dar a conocer también de que cómo vivimos nosotros esto actualmente. Y hay un tema político también que hay que resolver, que hay que seguir debatiendo, y que esto no sea la última vez que se pueda hablar de esto, ¿ya? Así que eso. Sí, yo concuerdo totalmente. De hecho, para ser bien sincero, siento como que apenas estamos iniciando la conversación, pero así me siento yo creo con cada tema que vamos tocando y que vamos trabajando. Y yo creo lo que hay detrás es que hay mucho, mucho trabajo por hacer, simplemente para poder encontrar una forma de hablar, ¿no? Una forma de comunicarnos, una forma de poner sobre la mesa diferentes visiones. Y en este trabajo que hemos estado haciendo de conexión y de encontrarnos, que por ejemplo, muchos de nosotros no nos conocíamos hace 2 meses. Y ahora nos vemos cada semana, ¿no? 2 veces por semana, hablamos todo el tiempo por WhatsApp, platicamos y empezamos a conocer mucha más gente. Entonces, yo creo que lo que hay detrás también es como ver de frente este gran reto que es, se puede definir, o sea, se puede encontrar un espacio de definición, de reconocimiento, de legitimidad del circo latinoamericano, ¿por qué y para qué? ¿No? Y se puede impulsar desde este espacio ciertas visiones, ciertas cuestiones que han estado a lo mejor un poquito alejadas de
los públicos, de los gobiernos, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo podemos lograr al encontrarnos y dialogar y poner cosas en común, ¿no? Y creo que es súper difícil, se quedan muchas cosas en el aire, entonces yo creo que lo que queda también es realmente invitarlos como desde muy sincero y como de corazón, invitarlos a trabajar con nosotros, o sea, a abrir el diálogo o en paralelo, pero sí seguir abriendo espacios donde se pueda ir tocando estos temas y ampliando y conociendo mucho más de cada realidad específica. Quizás podemos abrir para un último comentario, cerramos. ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a todos los participantes, que es finalmente el equipo que está haciendo posible y trabajando para crear este espacio de diálogo. Y muchas gracias a Circus Talk también por este espacio. Si lo quieren encontrar, va a estar disponible dentro de la página de Circus Talk en donde dice COVID, que es un espacio especialmente dedicado a estas conversaciones a partir o en respuesta a la crisis y todo lo que ha provocado al sector circense y en general al sector del arte, ¿no? Además de muchos otros. Muchísimas gracias a los panelistas, gracias a Circus Talk, gracias a Julia Sánchez también por moderar conmigo y pues estamos y seguimos en esto.